internacional y viendo desde otro punto de vista cómo se están desenvolviendo los actores de peso, de influencia, de estatus, como son Rusia, China y Estados Unidos, yo deseo que entre Estados Unidos y China no ocurra un mal mayor. Y por otro lado, eh, me abrigo esperanzas en las palabras de ahora Robert Kennedy Jr. de recuperar esa influencia que tiene Estados Unidos y entendiendo de que el hecho militar, el hecho bélico, no es el condicionante ahora supremo que puede garantizar una paz efectiva o que puede reordenar la agenda internacional. Creo que hay otras cosas importantes y por eso los países de la periferia y por eso otras zonas de influencia están buscando en China o están buscando en las vías que se abra ahora entendimiento con Rusia, en Asia, en Indo-Pacífico, pues otras alternativas para superar el estado de crisis y a veces de pobreza en el que se encuentran. Hace poco Levi, francés, politólogo, decía que, invocando precisamente Esparta y Atenas, que competían, y la guerra fue producto de eso, la del Peloponeso, que era posible una guerra entre China y Estados Unidos, que es la potencia emergente y la potencia en decadencia, como fue también anteriormente con el Reino Y más Unido. se ganó por el miedo que por el poder que se Claro. tenía. Sí, porque lo emocional, dice él, cuenta mucho en estas situaciones, más que lo racional, porque lo racional es no tenemos guerra, pero lo emocional y lo patriótico, el nacionalismo muchas veces llega a la violencia. En ese sentido, la ciencia política ayuda para entender fenómenos no solamente universales, sino también muy localizados. Sí. Hablábamos del tipo de Guyana. ¿Qué piensas tú sobre esta reclamación venezolana? Yo creo que es un hecho que patriota, es un hecho necesario y es una reafirmación y no solamente ocurre acá, ocurre en todos los países. El hecho de ser nacionalista, el hecho de reafirmar la soberanía, de reafirmar al Estado es una de las principales condicionantes que tiene el interés nacional y el del gobierno alguno. Eh, Se hablaba hasta hace unos 5 o 7 años del descenso de los estados, el descenso que tenía en saber administrar territorio, población, identidad y monopolio de la violencia. Pero yo creo que estas cosas reavivan más ese sentido y la configuración que va teniendo el Estado en la arena internacional. Entonces, Veíamos precisamente las tomas de la Corte Internacional de Justicia. El sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial se ha perfeccionado en eso, de tener una instancia donde los estados puedan ir. No van los particulares. Por eso no es absolutamente cierto que una demanda de un venezolano haya hecho que se paren las licitaciones en Guyana, sino que es un proceso que Guyana tiene por reformas de legislación en materia minera y petrolera. Pero, naturalmente, hoy en día, como tú dices, las periferias siguen siendo muy dependientes de la metrópolis. Y Londres sigue jugando mucho papel como Estados Unidos, Rusia y China, en cualquier lugar y donde pase algo, ¿no? sí, absolutamente. Sobre el sistema de instituciones que se han creado y que se han consolidado hasta ahora con sus avances, yo tengo ciertas reservas en el sentido de que me causa preocupación que todavía seguimos en presencia de ese movimiento que en el realismo político existe, de que los actores van con busca el poder a consolidarlo y expandirlo. No porque no sea así, sino porque rompe ese orden o esas reglas conjuntas, mancomunadas que han permitido el desenvolvimiento hasta estos años. Cuando tú hablas de realismo político, que se aplica mucho a las relaciones internacionales, es porque hay algo distinto a eso. Sí, efectivamente. El hecho de que nosotros, por ejemplo, vimos que hace poco la CPI La Corte Penal Internacional. es una instancia que dicta, emana decisiones, resoluciones y que a veces se ha tomado en cuenta como un hecho meramente noticioso, pero no como en esencia, en el fondo traduce, es preocupante porque eso da la sensación de que los actores internacionales, a pesar de que están ciertamente comprometidos en el sistema de Naciones Unidas y todo lo que ello desprenda, ellos pueden en algún momento reaccionar frente a alguna situación que les incomode y establecer su dinámica, establecer lo que la subjetividad propia les condicione. Pero ya la Corte Penal Internacional sale un poco del realismo Sí, hacia la visión idealista, más bien de la sociedad, donde el derecho pueda jugar un papel importante en los conflictos. eso en primera instancia, pero yo no lo dejo de tocar para las otras instancias, porque a fin de cuentas, en ese mundo donde los actores hegemónicos se están debatiendo entre la dominación, la hegemonía y la primacía,
siempre tratan de imponer ese carácter rígido de la subjetividad que les compone. Entonces entra mucho en juego en el papel de las subjetividades el hecho de poder administrar justicia. Y estas instancias a las que se les delega funciones y a las que se les reconoce competencias, pues a veces son, vamos a decir, violentadas de alguna forma por el desenvolvimiento que la política tiene. Por eso el Consejo de Seguridad sí es un realismo político, que están allí los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero ya el idealismo llama a que otros se incorporen, inclusive a terminar con ese predominio de estados que tienen derecho a veto. Y a que haya una reforma fundamental, porque el hecho de que, por supuesto, está el sistema de Naciones Unidas y tienen derecho a veto, pero no pueda contenerse a ciertos criterios por aquello de que la autodeterminación, por aquellas cuestiones como lo que ha pasado en Ucrania frente a las posiciones de Rusia y a que la violencia haya campeado, yo creo que eso es un llamado de atención para que todo este sistema pueda tener una revisión profunda. Podría hablarse entonces de una filosofía del derecho internacional y de las relaciones internacionales y no solamente una ciencia o un arte. Es una ciencia, es un arte, pero tiene también sus bemoles y sobre eso hay que trabajar muchísimo, embajador. La parte ética, sobre todo de las relaciones internacionales. Lo ha dicho el Papa muchas veces. Muchísimo, porque es fundamentalmente que de allí parte el desarrollo de la actividad internacional y de que pueda darse mayor compromiso y mayor respeto a los acuerdos de trascendencia y que no solamente nosotros, sino cualquier actor, por muy grande o muy pequeño que sea, pueda respetarlo. Ahora, en ese campo de la filosofía de las relaciones internacionales tiene mucho que ver la ideología. Sí. Y se puede hablar de un pensamiento humanista, cristiano, de una concepción del mundo que va un poco en la idea de San Agustín, o la percepción de una sociedad donde puede haber equilibrio y que sea más moral que política. Y donde siempre se conduzca a la perfectibilidad, no solamente de la sociedad, sino del hombre y todos los hombres, que eso es en esencia lo que se quiere. El personalismo comunitario, como llamaba Mounier, ¿no? Así es, y que esto sea tomado en consideración realmente para hacer política internacional y para que los estados, tengan una proyección exterior, no solamente de estados y atado a sus fines, a sus intereses propios, sino que abierto a la comunidad internacional. Tú que has tenido vinculación con una ideología como la demócrata cristiana, ¿hay un proyecto demócrata cristiano de carácter universal? Yo pienso que dentro de la doctrina social de la Iglesia está contenido todo ese proyecto universal. Difícilmente se ha logrado, muy pocos estados han logrado hasta ahora tener la presencia de la democracia cristiana en la toma de decisiones, en el gobierno como tal, pero creo yo que vamos, después de todos estos hechos, encaminados a reverdecer por lo menos la esperanza en esa gran doctrina. Pero hay referencias como Adenauer o de Gasperi, que fueron actores del nuevo orden internacional, inspirados mucho en la filosofía cristiana, que además es muy amplia y muy abierta y que es moral, pero también es política y económica, ¿no? Hace unos días se cumplió un aniversario más de la pérdida de Adenauer y la verdad es que Adenauer es un hombre de esos que rompe el siglo, porque permitió la entrada a un mundo más democrático, un mundo más abierto, de mayor entendimiento, y lo hizo siendo además hasta con mucha edad. Y yo creo que en todos los países del mundo hay reserva moral suficiente para poder ayudar no solamente a que el país tenga política exterior de Estado, sino a que el mundo tenga una política... Ustedes tienen una referencia muy importante con Aristides Calvani, que fue un canciller en ese mundo del pensamiento cristiano humanista, y además con una amplitud de vista extraordinaria en la democracia. Y sumamente nacionalista. Bueno, muchísimas gracias a Romney Itriago, analista internacional y graduado en la Escuela de Estudios Políticos, profesor también de la Escuela de Estudios Políticos. En próximas elecciones tienen ustedes ya, ¿no? Sí, el 26 de mayo. ¿Para rector? Para rector. ¿Y para decano? Todas las autoridades universitarias. Por bien, la universidad sigue siendo el centro del debate de las ideas, ¿no? Libre, plural, democrática y por siempre autónoma. Y siempre contestataria en todas las universidades del mundo frente al Estado. Vamos más adelante a hablar precisamente con un representante de la economía y del comercio con España, que además es cónsul honorario en Venezuela. Ya regresamos.